Hola a todos y bienvenidos, amantes de las telenovelas turcas, a un nuevo vídeo aquí en nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un drama jugoso, lleno de pasión, intriga y por supuesto, un irresistible triángulo amoroso que está dando mucho de qué hablar. ¿Recuerdan esos momentos de tensión en los que no sabíamos a quién elegiría nuestro protagonista? Pues prepárense porque vamos a analizar un caso que involucra a Kerem, Hande y Melisa, y cómo una nueva y lujosa mansión podría cambiarlo todo. Antes de que empecemos a desglosar este salseo turco, queremos recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán análisis, noticias, chismes y todo lo que necesitan saber sobre sus series turcas favoritas. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita y así estarán al tanto de todas nuestras novedades. Ahora sí vamos a adentrarnos en este drama. Vamos a empezar hablando un poco del contexto general. Kerem, Hande y Melisa, aunque no son personajes de una única serie sino actores muy reconocidos, vamos a imaginar una trama inspirada en sus personalidades y en los roles que suelen interpretar en la ficción turca. Kerem, interpretado por un galán de esos que derriten el corazón, podría ser un exitoso empresario con un pasado turbulento. Hande, una mujer fuerte e independiente, una diseñadora de interiores talentosa y con un carácter decidido. Y Melisa, una joven encantadora, tal vez una artista o filántropa, con un aura de inocencia pero con un lado oculto que la hace irresistible. La serie imaginaria podría ser un drama romántico con toques de misterio, al estilo de Amor Eterno o Medcezir. El detonante de todo este embrollo sería la adquisición de una imponente mansión a las afueras de Estambul. Una propiedad llena de historia, secretos y aparentemente un oscuro pasado. Kerem compra la mansión con la idea de convertirla en su hogar, un refugio donde pueda escapar del bullicio de la ciudad y encontrar paz. Sin embargo, la paz será lo último que encuentre. Aquí es donde entran en juego Hande y Melisa. Kerem contrata a Hande para que se encargue de la renovación y decoración de la mansión. Su talento es innegable y Kerem confía en su visión para transformar la casa en un espacio moderno y acogedor. Desde el primer encuentro, la química entre Kerem y Hande es palpable. La tensión aumenta con cada reunión, con cada decisión sobre el diseño, con cada mirada robada. Ambos se sienten atraídos el uno por el otro, pero sus propios miedos y heridas del pasado les impiden dar el primer paso. Hande, con un divorcio reciente y una desconfianza latente hacia los hombres, se niega a sucumbir a la atracción, temiendo volver a ser lastimada. Kerem, por su parte, arrastra consigo un pasado familiar complicado y una reputación de playboy que le precede, lo que le dificulta mostrarse vulnerable. Por otro lado, Melisa es una amiga cercana de la familia de Kerem. Su presencia es constante en su vida, siempre dispuesta a ofrecerle su apoyo y comprensión. Melisa representa la estabilidad y la seguridad, una figura familiar en un mundo lleno de incertidumbre. Kerem valora mucho su amistad y se siente cómodo a su lado. Sin embargo, Melisa alberga sentimientos más profundos por Kerem y ve en la mudanza a la nueva mansión una oportunidad para acercarse a él. Ella ha estado enamorada de Kerem en silencio durante años y considera que este es su momento para finalmente confesar sus sentimientos. La mansión en sí se convierte en un personaje más de la serie. Sus paredes guardan secretos, sus pasillos esconden misterios y sus habitaciones son testigo de encuentros y desencuentros. A medida que Hande avanza con la renovación, descubre pistas sobre el pasado de la casa y de sus antiguos habitantes. Estas pistas la llevan a desenterrar una historia de amor prohibido, traición y muerte que se refleja en el presente y complica aún más el triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Melisa. El fantasma de una antigua dueña, cuyo amor terminó en tragedia, parece rondar la propiedad, influyendo sutilmente en las decisiones de los personajes. La rivalidad entre Hande y Melisa se intensifica a medida que avanzan los episodios. Ambas compiten por la atención de Kerem, utilizando diferentes estrategias. Hande, con su carácter independiente y su pasión por el diseño, lo desafía constantemente y lo obliga a salir de su zona de confort. Melisa, con su dulzura y su empatía, le ofrece un refugio seguro y un apoyo incondicional. Hande intenta mantener una relación profesional con Kerem, pero la atracción es demasiado fuerte para ignorarla. Melisa, por su parte, se muestra como la amiga perfecta, la confidente ideal, esperando pacientemente el momento oportuno para declarar su amor. Pero la trama no se limita al triángulo amoroso. También hay subtramas que involucran a otros personajes, como la familia de Kerem, sus socios comerciales y los antiguos habitantes de la mansión.
Cada uno de ellos tiene sus propios secretos y motivaciones, lo que añade complejidad y suspense a la historia. Por ejemplo, la familia de Kerem podría estar interesada en la fortuna que él ha amasado y tratar de manipularlo para conseguir sus propios fines. Su padre, un hombre poderoso y ambicioso, podría estar presionándolo para que se case con Melissa, a quien considera una buena opción para mantener la imagen de la familia. Sus socios comerciales podrían estar involucrados en negocios turbios que ponen en peligro su reputación. Uno de ellos, un personaje oscuro y misterioso, podría estar utilizando la mansión como tapadera para actividades ilegales. Y los antiguos habitantes de la mansión podrían regresar para reclamar lo que creen que les pertenece, desenterrando viejos rencores y secretos del pasado. La nieta de la antigua dueña, atormentada por la tragedia familiar, podría aparecer en la vida de Kerem, reclamando la propiedad y desenterrando los oscuros secretos que la mansión esconde. Otro elemento interesante podría ser el misterio que rodea a la mansión. ¿Qué ocurrió realmente con los antiguos habitantes? ¿Por qué la casa estuvo abandonada durante tanto tiempo? ¿Hay algún tesoro escondido entre sus paredes? Ande, con su curiosidad insaciable, se dedica a investigar el pasado de la casa, pero sus descubrimientos la ponen en peligro. Alguien no quiere que se revele la verdad y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para impedirlo. Podría ser el socio comercial de Kerem, o incluso un miembro de su propia familia, que busca mantener ocultos los secretos de la mansión. En medio de todo este caos, Kerem se encuentra dividido entre dos mujeres que lo atraen de manera diferente. Ande representa la pasión y la aventura, una relación que lo saca de su rutina y lo obliga a enfrentarse a sus propios miedos. Melissa representa la estabilidad y la seguridad, una relación que le ofrece un refugio seguro y un apoyo incondicional. Kerem se debate entre la emoción de lo desconocido y la comodidad de lo familiar, sin saber a cuál de las dos mujeres pertenece su corazón. Kerem tendrá que tomar una decisión difícil, pero antes deberá descubrir la verdad sobre el pasado de la mansión y enfrentarse a sus propios demonios. Solo entonces podrá encontrar la felicidad y el amor verdadero. Quizás, la clave para resolver el misterio de la mansión y tomar la decisión correcta se encuentre en desenterrar los recuerdos de su propia infancia, marcados por la ausencia de su madre y la frialdad de su padre. Esta serie imaginaria podría inspirarse en varias producciones turcas exitosas. Podría tomar elementos de Amor Eterno con su trama llena de pasión y secretos del pasado, de Medcezir, con su ambientación lujosa y sus personajes atormentados, y de Erkencikus, con su historia de amor divertida y emocionante. Pero también podría añadir elementos de suspense y misterio, al estilo de Homer, creando una atmósfera intrigante y adictiva. La elección de los actores también sería crucial para el éxito de la serie. Kerem Bürsin, con su carisma y su talento para interpretar personajes complejos, sería perfecto para el papel de Kerem. Hande Erçel, con su belleza y su fuerza, sería ideal para el papel de Hande. Y Melissa Asılpamuk, con su dulzura y su elegancia, sería una excelente opción para el papel de Melissa. La química entre los tres actores sería fundamental para crear la tensión y el drama necesarios para mantener a los espectadores enganchados. La música también jugaría un papel importante en la serie. Las melodías románticas y melancólicas crearían la atmósfera perfecta para las escenas de amor y drama. Las canciones populares turcas añadirían un toque de autenticidad y cultura a la producción. La banda sonora podría incluir canciones de artistas como Sezen Aksu, Tarkan o Kenan Doğulu, cuyas letras y melodías evocan las emociones y pasiones de los personajes. En definitiva, esta serie imaginaria sobre Kerem, Hande y Melissa en una nueva mansión sería un drama romántico lleno de pasión, misterio y suspense. Una historia que mantendría a los espectadores enganchados desde el primer episodio hasta el final. Una serie que exploraría los temas del amor, la traición, el perdón y la redención. Una serie que nos haría reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y la búsqueda de la felicidad. Ahora vamos a ver algunos ejemplos reales de series turcas que han sabido explotar muy bien el tema de los triángulos amorosos y las mansiones como escenarios clave. Primero tenemos Kara Sevda. Esta serie, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagul, es un claro ejemplo de cómo un triángulo amoroso puede ser el eje central de una trama llena de drama y pasión. Kemal, un joven de clase media, se enamora de Nihan, una chica rica que se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y obsesivo. La historia se desarrolla en Estambul, con escenas impresionantes en mansiones lujosas que simbolizan el poder y la riqueza de Emir.
La tensión entre Kemal, Nihan y Emir es constante, creando momentos de gran intensidad emocional. La serie es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las diferencias sociales y las ambiciones personales pueden complicar las relaciones amorosas y cómo un escenario como una mansión puede ser un símbolo de poder y opresión. Un dato interesante es que Kara Sevda fue la primera y única serie turca en ganar un premio Emmy internacional. La mansión en Kara Sevda no es solo un lugar, sino un reflejo del poderío de Emir y la prisión dorada en la que Nihan se encuentra atrapada. Otro ejemplo interesante es Aşk Memnu. Esta serie, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ, narra la historia de Biter, una joven hermosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos comienzan una aventura amorosa a espaldas de Adnan. La serie se desarrolla en una impresionante mansión a orillas del Bósforo, un escenario que representa el lujo y la opulencia en el que viven los personajes. El triángulo amoroso entre Biter, Belul y Adnan es el núcleo de la trama, y la serie explora los temas de la pasión, la traición y la culpa. Aşk Memnu es relevante para nuestro tema porque muestra cómo la pasión y el deseo pueden llevar a las personas a tomar decisiones equivocadas y cómo un escenario como una mansión puede ser un símbolo de opresión y aislamiento. La serie fue un gran éxito en Turquía y en muchos países de América Latina, y su final fue uno de los momentos más vistos en la televisión turca. La mansión en Aşk Memnu es un laberinto de secretos y deseos prohibidos, donde la opulencia esconde la soledad y la desesperación de sus habitantes. Y finalmente no podemos olvidar Medcezir, una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Esta serie, protagonizada por Atay Ulusoy y Serine Sarkaya, cuenta la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por Selim, un abogado rico y poderoso. Yaman se enamora de Mira, una chica popular y adinerada, pero su relación se ve complicada por el exnovio de Mira y por las diferencias sociales entre ellos. La serie se desarrolla en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, con casas lujosas y paisajes impresionantes. El triángulo amoroso entre Yaman, Mira y el exnovio de Mira es uno de los elementos centrales de la trama, y la serie explora los temas del amor, la amistad, la familia y las diferencias sociales. Medcezir es relevante para nuestro tema porque muestra cómo las diferencias sociales pueden influir en las relaciones amorosas y cómo un escenario como un barrio rico puede ser un símbolo de privilegio y exclusión. La serie fue un éxito en Turquía y en otros países, y su banda sonora fue muy popular. En Medcezir, las mansiones representan la barrera invisible que separa a Yaman de Mira, un mundo de privilegios y opulencia al que él intenta acceder para conquistar su amor. Y bien, queridos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de nuestro análisis sobre este posible triángulo amoroso entre Kerem, Hande y Melisa, y cómo una nueva mansión podría cambiarlo todo. Hemos visto cómo las mansiones pueden ser escenarios clave en las series turcas, simbolizando el poder, la riqueza, la opresión y el misterio. También hemos analizado algunos ejemplos reales de series turcas que han sabido explotar muy bien el tema de los triángulos amorosos y las mansiones como escenarios clave. Nos gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la idea de una serie con Kerem, Hande y Melisa en una nueva mansión? ¿Qué otras series turcas con triángulos amorosos y mansiones como escenarios clave recuerdan? ¿Creen que Kerem elegiría la pasión de Hande o la estabilidad de Melisa? ¿Qué secretos creen que podría esconder la mansión? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus ideas con nosotros. Y antes de despedirnos queremos recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.